Ipamimigay natin to guys dahil hindi na natin makain sa bahay. Saka yung anak ko hindi na rin siya kumakain nito. Siguro dahil malaki na siya. Iwan ko ba? Ayaw na kumain yan. So ibigay natin to sa mga taong walang ginagawa sa tabi-tabi. Let's go. Ay! Si tienes niños aquí, ¿qué andan Si tiene niños, ¿no? Sí, ¿cómo no? Es para tus niños. Ahora que tengan que ir al dentista van a tener también que cooperar para el dentista. Tenemos más dulces. Sí. Dile Loy, se llama Loy. No hace nada. ¿Eloy? Loy. 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 Sí, que en la veterinaria en la guardería lo lastimaron. Ay. Es bien noble el vato. Entonces, buenos días. Buen día. Bye. Flores. Las flores de flores. Flores. What's that? What is this? What? It's a tow truck. Yeah. It's a new car. New car or...